Bueno, bueno, la charla de hoy tiene dos tópicos que son muy importantes dentro del budismo y me gustaría, hoy les voy a leer dos o tres sutras, después vemos, no son largos, pero me gustaría hablar un poco de qué se trata atención y concentración, ¿sí? Eh, Primero sería interesante que definamos qué es atención y qué es concentración para que no nos confundamos con los conceptos, ¿sí? Entonces, atención es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Esto es una definición que es bastante diferente de lo que se cree que es atención. Es decir, es verdad que hay una parte de la atención que es la que va, hay una intención de ir hacia un objeto y la atención surge en relación a ese contacto, pero luego está la atención plena que puede reconocer cómo la mente se va a mover de un objeto a otro. Entonces, la atención es un proceso que de alguna manera es el que observa ese movimiento. Eh, no importa cuántas veces se repita esto, no es tan sencillo de entender a primera vista. Entonces, tenemos que entender eso, que la atención tiene que ver con recordar. Cuando nosotros nos olvidamos, es que perdemos la atención y la mente se mueve. Pero a su vez, la otra palabra que hoy nos ocupa, que es concentración, digamos, atención es sati y concentración se la llama samadhi. Samadhi es una palabra que tiene o tuvo dentro del budismo como un montón de traducciones, y el punto es tanto de sati como de samadhi intentar eh, recolectar el significado inicial. ¿Cuál es el significado que se le da en los suttas? Que parece ser no, son los significados que en realidad llevan a la cesación del sufrimiento. Entonces, cuando a samadhi se lo traduce como concentración, tenemos un problema, porque la palabra concentración no es lo que significa samadhi. Eh, Hay muchas posibles traducciones de samadhi. Eh, Sama significa tranquilidad, significa también a veces en algún contexto renunciación, y di viene a significar sabiduría. Entonces, podríamos decir que es sabiduría tranquila, que sería una posibilidad de la traducción, depende del contexto. Pero también está entender que Samadhi se utiliza dentro del triple entrenamiento, que es Sila, los preceptos, meditación, que es Samadhi, y Paña, que es sabiduría, está considerado como el segundo pilar dentro del triple entrenamiento. Entonces, a veces Samadhi tiene una relación con la meditación o con la mente meditativa. Eh, y si empezamos a hablar de samadhi y de meditación, vamos a estar hablando inevitablemente de los yanas. Entonces vamos relacionando dos cosas, que sati y samadhi son cosas que están vinculadas. Son los últimos dos peldaños del octuple noble sendero. Digamos, una atención plena da las condiciones o las bases para que exista un samadhi, para que exista una mente que pueda estar en un estado sano, aquietado, tranquilo y con mucha agudeza. Entonces me voy a permitir acá también hablar de algunas cosas que por ahí, como ustedes
los que están ahora en la charla tienen un poquito más de experiencia. Está bueno que empecemos a entender cuando hablamos de yana qué estamos hablando también, ¿sí? Dentro del budismo hay toda una gran discusión sobre los yanas. Esencialmente se hablan de dos tipos de yanas, uno que es el yana del Visuddhimagga, que es una abstracción tan fuerte que la mente queda absorbida en el objeto de meditación, que hace que uno no sienta los sentidos se apaguen. Y este tipo de yana, mismo en el Visuddhimagga, dice que no es necesario para alcanzar el despertar. En los suttas no se menciona ningún yana de esa índole. Son yanas donde los sentidos siguen funcionando, solo que el meditador no está eh, apegado ni atraído por los sentidos o por los obstáculos, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos esta visión de atención por un lado y, o sea, sati y samadhi, que son indispensables para el cultivo de la mente y para el abandono del sufrimiento. Entonces tenemos el paso 8, el paso 7, el paso 6 es el noble esfuerzo, que es renunciar a los estados mentales malsanos y llevar la mente a los estados mentales sanos, que son las 6 R's, la versión ayornada. Entonces vemos que el noble esfuerzo, la atención y la quietud mental son acciones muy importantes dentro de la meditación y dentro de la vida. Con este preámbulo les voy a leer entonces un discurso muy cortito que es de la Anguttara Nikaya, que se llama Anguttara Nikaya, son la colección de discursos agrupados numéricamente. Este es del número 4, el discurso número 170, y dice, se llama discurso armonioso, el nombre en pali es Yuganada Sutta, ¿sí? En una ocasión el venerable Ananda estaba residiendo en Kosambi, en el monasterio de Gosita. Allí se dirigió a los monjes, amigos, sí amigos, respondieron los monjes. El venerable Ananda dijo, amigos, quien quiera, ya sea monje o monja, que declara el logro del estado de Arahat en mi presencia, todos lo hacen mediante uno de estos cuatro caminos. ¿Qué cuatro? Se da el caso en el que un monje ha desarrollado la visión clara precedida por la tranquilidad. A medida que desarrolla la visión clara precedida por la tranquilidad, el camino nace. Sigue ese camino, lo desarrolla, lo continúa. A medida que sigue el camino, desarrollándolo y continuándolo, sus trabas son abandonadas y sus obsesiones destruidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Ananda? Que tenemos un monje que desarrolla la visión clara o el insight luego de haber desarrollado la tranquilidad, ¿sí? Pero fíjense que no está diciendo que desarrolla una o la otra, sino que desarrolla una a continuación de la otra. Esto es algo muy importante de entender. Es decir, en este caso desarrolla el samadhi, desarrolla esta tranquilidad y eso le empieza a permitir ver. Y que eso, y que este cultivo de estas dos cosas hace que el camino nazca. ¿Qué significa que el camino nazca? Que le da la oportunidad de entrar en la corriente. Por eso luego dice, a medida que sigue el camino, que lo desarrolla y que lo continúa, sus trabas o sus grilletes son abandonados. Entonces, el segundo caso, dice, se da el caso en el que un monje ha desarrollado la tranquilidad precedida por la visión clara. A medida que desarrolla la tranquilidad precedida por la visión clara, el camino nace, sigue ese camino, lo desarrolla, lo continúa, y a medida que sigue el camino y desarrollándolo, continuándolo, sus trabas son abandonadas y sus obsesiones destruidas. En este caso se da al revés, ¿sí? Hay un insight claro. Cuando hablamos de los insights, tenemos que entender que estamos viendo la codependencia de cómo surge
la actividad mental. En otras palabras, estamos viendo de alguna forma, por ahí no del todo, el origen dependiente. Y esto trae tranquilidad porque nos damos cuenta que todo lo que surge es impermanente. Cada vez que nos aferramos a eso es sufrimiento y nos damos cuenta de que es un proceso impersonal, que porque hay condiciones surge. Entonces, al ver esto claramente, la mente se aquieta. Entonces se da el caso en el que un monje o una monja ha desarrollado la tranquilidad en tándem con la visión clara. A medida que desarrolla la tranquilidad en tándem con la visión clara, el camino nace, sigue ese camino, lo desarrolla, lo continúa. A medida que sigue el camino desarrollándolo y continuándolo, sus trabas son abandonadas y sus obsesiones son destruidas. ¿Sí? Ahora tenemos una persona que le desarrolla samatha y vipassana juntos. Cuando digo vipassana, tenemos que entender que la palabra vipassana dentro de los sutras originales creo que es una palabra que se menciona muy poco dentro del canon. ¿Sí? Entonces tenemos a alguien que está haciendo twin, que tiene la capacidad de entrar en jhana y sin embargo poder observar qué ocurre dentro del jhana cuando hay un obstáculo, puede reconocer el obstáculo, dejarlo ir y la mente puede volver a entrar en jhana sin que eso signifique estar de ninguna manera en trance meditativo, que esto es lo que tenemos que entender claramente. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a darnos cuenta que el jhana y la visión directa, la visión clara, son cosas que se benefician mutuamente. Y está bueno que la persona se establezca en estas dos visiones, en estos dos estados o acciones mentales. Entonces, la atención plena es una acción mental. Y el samadhi o el jhana también es una acción mental. Es una manera en que la mente funciona. Esto hace que entendamos algo muy claramente, que los jhanas, desde el punto de vista de los suttas, no son estados tan difíciles de lograr. En el Visuddhimagga, el venerable Buddhaghosa dice que el jhana, como está explicado en el Visuddhimagga, es solo alcanzado por una persona en 1.000.000. Pero eso no es lo que está en los suttas. Es muy importante entonces entender esto, es que la persona que practica de acuerdo al Visuddhimagga practica mal, no. Significa que logra una concentración muy fuerte, una tranquilidad muy fuerte, pero que no tiene insight. ¿Es necesario ese tipo de jhana para lograr el, el nirvana o la cesación del sufrimiento? No, de ninguna manera. Por eso se insiste tanto en no hacer fuerza, se insiste tanto en no empujar o tratar de fusionarse con el objeto de meditación y también en no temerle o no rechazar a las distracciones, porque son estas distracciones las que van a venir a enseñarnos qué es lo que tenemos que abandonar. En este caso, este discurso que se llama Yuganada Sutta, yuga viene de yugo, ¿sí? El yugo es lo que ata a dos bueyes y se utiliza esta visión del samadhi y la visión clara trabajando juntos en el mismo yugo, así que no se pueden separar. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan y creo yo que a través de su experiencia, a través de Twin, han visto que este trabajo va trayéndole cada vez más tranquilidad mental y una visión más clara de las condiciones que ocurren en la mente al momento de tomar determinadas decisiones en la vida.
Entonces, ¿qué nos deja esto muy claro? Que cuando la mente está exigente, con mucha expectativa, con mucho deseo de control, todo esto son diferentes caras de avidez, de tanja. Cuando está esa avidez, hay identificación. ¿Nos demos cuenta de eso o no? Y si ya hay tanja, ya hay condición para el sufrimiento, ya hay causa del sufrimiento. Entonces, cuando uno hace las 6 R's, fíjense, uno reconoce una distracción, reconoce que la mente tiene una actitud distraída. La forma de actuar de la mente en ese momento es malsana. Inmediatamente, cuando uno reconoce esa distracción, la deja de alimentar mediante el pensamiento. Esto significa que deja uno de pensar sobre esa distracción. En otras palabras, no alimenta esa forma de acción mental. Cuando abandona ese mecanismo, esa condición, se relaja. Y esto es importante porque cuando decimos que se relaja, ¿qué es lo que está haciendo? Pasadi, que es tranquilidad, que es en realidad la palabra que Bhante Vimalaram le dice relajar, en realidad es tranquilización. ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy relajándome o tranquilizándome? Estoy dejando ir no solo esa contracción que hubo en la mente, en el cuerpo y la cabeza, sino que además estoy dejando ir mi propia aversión o mi propia obsesión sobre ese obstáculo. Entonces ven que tenemos dos procesos. Uno que primero reconoce, cuando reconozco que estoy distraído, la atención vuelve a surgir. ¿Qué pasó? Me acordé, che, la mente la tengo en otro lado. Recuerdo que la mente se movió. En cuanto me doy cuenta de ese componente, de ese movimiento de la mente hacia un apego que es el alimento, la explicación, lo suelto. Y ese es el primer paso. Ese segundo proceso, que es la relajación, es un proceso que lo que hace justamente es abandonar el no me gusta, quiero echarlo, si me gusta, quiero que se quede, o yo soy eso. Es decir, en otras palabras, cuando hay pasadi no hay avidez, cuando hay tranquilidad no hay avidez. Y dejo ir eso a través de esa relajación. Entonces ven que son dos procesos. Eso va a decantar en que pueda volver a sonreír. ¿Para qué? Para dar un estado mental incipiente y la sonrisa ayuda mucho. Y luego vuelvo al objeto de meditación. ¿Qué es el objeto de meditación? Simplemente es un recordatorio, ¿sí? De dónde tiene que estar la mente o cuál es el proceso mental sano o cuál es la actitud mental sana. Quizás cuando uno lo piensa como estados, piensa en entrar en el estado, salir del estado, tener el estado, perder el estado. Pero otra forma de verlo son acciones mentales, que también están en los sutras, que van a encontrarlo. Si uno tiene acciones mentales, verbales y físicas que son beneficiosos para uno y beneficiosos para los demás, hay que cultivarlas. No dice si uno entra en un estado de amor benevolente, tengo una actitud, una acción mental, verbal o física de amor benevolente. Y eso es un cultivo continuo. Y entonces Ananda da el cuarto caso. Entonces se da el caso en el que la mente de un monje tiene su inquietud respecto al Dhamma bien bajo control. Llega un momento en que su mente se vuelve firme interiormente, se calma y se hace unificada y concentrada. En él el camino nace. Sigue ese camino, lo desarrolla, lo continúa. A medida que sigue el camino desarrollándolo y continuándolo, sus trabas son abandonadas y sus obsesiones destruidas. Entonces, fíjense que lo que está diciendo acá
es que la inquietud que tiene con respecto al Dhamma dice que lo tiene bajo control. ¿Qué es esto? Que ya no tiene dudas con respecto al Dhamma. Y lo que sigue es que la mente se vuelve firme. ¿Qué significa firme? Estable. Se calma y se hace unificada y concentrada. Es decir, que está entrando en llana. Simplemente dice, entra en llana. Y a través de entrar en llana, nace el camino porque trabajó en este tipo de llanas y no trató de sobreconcentrarse. Entonces, cuando se trabajan estos tres caminos anteriores que dice que decanta por ahí en este cuarto, en este posible cuarto camino, nos damos cuenta entonces que, por ejemplo, en un retiro, nos vamos encontrando con que al poder meditar más horas, la mente va entrando en esto, va pudiendo tener estas actitudes de establecer, establecerse en la tranquilidad, que haya más tranquilidad, que haya más visión directa de lo que surge en la mente, reconocer lo que surge en la mente como no es mío, no es mi yo, no soy yo, y simplemente observa que cuando viene alguna de estas tres identificaciones, esto es mío, esto es mi yo o esto soy yo, sufre. Pero fíjense que es un trabajo que, ¿verdad? Que es un trabajo que hay que hacer con determinación, pero no es un trabajo donde uno tenga que concentrarse a un nivel que le duela la cabeza. ¿Qué relación tiene esto con la vida diaria y las acciones de la vida diaria? Las acciones, la relación que tiene esto en la vida diaria, podemos ver exactamente lo mismo. Podemos ver cuando estamos haciendo una acción, cocinar, bañarse, limpiar la casa, trabajar, lo que fuera, vamos a ver, darnos cuenta que nuestra atención viaja a la acción que tenemos entre manos, pero también detrás de esa acción hay una actitud mental o un estado mental. Pues yo puedo estar cocinando con el ceño fruncido, con una sonrisa. Y estas son dos actitudes diferentes. Sin embargo, la persona está cocinando. Entonces nos damos cuenta que la atención plena en cualquier actividad es observar que la mente se va a mover, llamémosle de la sartén al estado mental que tengo, a revolver el rehogado al estado mental que tengo, a cambiar la cuchara por un colador y colar o lo que fuera, y vamos a darnos cuenta que la mente viaja en todas las actitudes las acciones que hacemos, físicas, verbales y mentales. Y esa atención es la que observa ese movimiento. Y ese movimiento es impersonal. Cuando uno empieza a observar entonces cualquier acción que uno haga con ese nivel de atención, las acciones se vuelven sueltas. Hay una sensación de soltura en lo que hacemos. No hay una sensación de identificación. No hay una sensación de lo voy a hacer mal o lo voy a hacer bien. Simplemente se hace. Porque no hay avidez, no hay exigencia detrás. ¿Qué papel juega acá entonces la otra parte de lo que llamamos quietud mental, el samadhi? Que la mente puede estar tan regocijada, tan tranquila haciendo lo que hace, que puede entrar en llana, haciendo las actividades cotidianas. Es posible eso. Entonces es un estado mental que es factible si uno lo practica y muy recomendable de practicar. O sea que el jhana no es una cosa exclusiva de la meditación sentada. Es más sencillo la actitud del jhana, la actitud yánica, digámosle, a la hora de sentarse. Cuando estoy en la vida cotidiana, eso es más complejo, más desafiante.
Entonces este discurso termina quien quiera, ya sea monje o monja, que declara el logro del estado de Arahant en mi presencia, todos lo hacen mediante uno de estos cuatro caminos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora eh, les voy a leer una partecita de otro discurso que se llama Yana, que también es de la Anguttara Nikaya, es el número 9, discurso 36, y dice lo siguiente, ¿sí? Monjes, yo declaro que la destrucción de las corrupciones mentales, es decir, bueno, yo no le voy a decir, el Buda les va a decir, ocurre en dependencia del primer yana. También declaro, monjes, que la destrucción de las corrupciones mentales depende de está en dependencia del segundo, tercer, cuarto yana, de la base del espacio infinito, de la base de la conciencia infinita, de la base de la nada, de la base de ni percepción ni no percepción, o la base del cese de la sensación, percepción y conciencia, es decir, de cualquiera de los nueve yana. Monjes, cuando se ha dicho la destrucción de las corrupciones mentales ocurre en dependencia de cualquiera de estos yanas, en referencia a qué se ha dicho. Y fíjense esto, que esto es muy importante que se den, que presten mucha atención. Es el caso del monje que, apartado de los placeres sensuales, apartado de los perjudiciales estados mentales, entra y permanece en el primer yana, en este caso, donde el arrobamiento o la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión, acompañados del pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Él considera a cualquier fenómeno que ahí ocurra y sea conectado con la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia como transitorio, satisfactorio, penoso, canceroso, angustiante, como una saeta, una aflicción, algo ajeno, desintegrado, vacío y carente del ser. Entonces fíjense que cuando la mente está en el primer yana, y esto después lo menciona en todos los yanas excepto, lo va a hacer en todos los yanas, no, lo va a hacer del primero al séptimo yana. Dice que en todos estos siete yanas se puede seguir observando todo esto que menciona, es decir, que uno puede observar, por ejemplo, los cinco agregados, porque miren, considera a cualquier fenómeno que ahí ocurra, sea conectado con la forma, es decir, con el cuerpo, conectado con la sensación, la percepción, las formaciones mentales o la conciencia. ¿Y cómo lo considera? ¿Cómo lo ve sabiamente? Transitorio, insatisfactorio, penoso, canceroso, angustiante, como una saeta, una aflicción, algo ajeno, que son formas de describir, o sea, como algo inestable, desintegrado, vacío y carente del ser. O sea que dentro del yana puede haber esta visión también. Por favor, cuando tenemos que entender bien cuál es esta definición, porque no significa que dentro del yana yo me voy a poner a pensar en eso, ¿eh? Pues si me pongo a pensar, estoy entrando en otro proceso que no es el proceso mental del yana. Simplemente que puedo observar, cuando yo estoy en el primer yana, por ejemplo, mientras yo estoy en el primer yana puede haber verbalizaciones mentales. ¿Sí? Es parte del primer yana. Entonces entro en el primer yana, estoy con esa actitud del yana y surge alegría, o sea, arrobamiento, surge felicidad, la mente empieza a estar más estable y la mente puede hacer comentarios. Uy, qué bueno que está esto, qué agradable. Y esos comentarios en sí, que son formaciones verbales, no son distracciones en tanto y en cuanto yo no me vaya con esa formación, con esas verbalizaciones. Si yo me quedo pensando en la verbalización, ya eso va a ser una distracción. ¿Qué es un comentario mental? Entonces yo puedo estar en el primer yana, puedo estar viviéndolo, significa que voy a vivenciar un proceso de alegría, de felicidad, de cierta energía. Voy a seguir viviendo el amor benevolente en este caso como objeto de meditación y voy a tener una serie de estados mentales, de vivencias mentales. Y todo ese conjunto de condiciones, más depende cuánto tiempo esté en ese estado, es lo que se llama primer yana.
segundo yana, tercer yana, cuarto yana. Cada uno de los yanas tienen características particulares, ¿sí? La forma en la cual se reflexiona en ese momento es muy diferente a la forma en la cual se reflexiona en la vida diaria, donde uno empieza a tomarse las cosas de manera personal. Yo les di alguna tarea a algunos de ustedes en los últimos 2 meses, un poco en preparación para el retiro de noviembre, que observen cuando están en llana, que puedan observar cuáles son los factores mentales que ocurran, porque eso es una manera de entrenar, otra manera de observar. No le quiero decir otra manera de pensar porque no es correcto, pero otra manera de observar. Si yo dentro del llana puedo observar que hay factores que surgen y cesan, estoy observando con sabiduría, porque no estoy apegado, yo lo estoy observando. Y si yo aprendo a observar de esa manera y aprendo a observar algo tan sano, tan meritorio, tan elevado como cualquier llana, estoy aprendiendo a que la mente funcione de otra forma. Como esto no es una charla sobre llana, no me quiero expandir más, solamente voy a ir diciéndoles que a medida que van pasando los llanas, lo que va ocurriendo es que va cesando cada vez más la actividad mental, es decir, cada vez hay menos actividad mental y más tranquilidad y ecuanimidad. Este proceso de observación solo se puede hacer hasta la base de la nada. La base de ni percepción ni no percepción y la base de la cesación de sensación, percepción y conciencia son estados donde no hay tan pocas condiciones mentales que esa observación no es posible. Solamente es posible reflexionar cuando uno sale de esos estados, sobre qué es lo que vio. Entonces vemos que los yanas no son estados cerrados, no son estados de hiperconcentración, son estados elevados, son estados meditativos, son estados de entendimiento. Y vemos que esto también es posible cultivarlo en la vida diaria. Hay que trabajar. Son moradas cómodas aquí y ahora, así se lo definen los sutras. Esto es lo que hace tan importante la meditación sentada, la meditación caminando, y que eso después nos ayude en el día a día a continuar cultivando esa forma de pensar, esa forma de acción mental o proceder mental. Porque este tipo de yanas, o el yana de los suttas, no es algo en la cual uno se pueda apegar. Bueno, uno se puede apegar a cualquier cosa, ¿no? Pero es muy importante que lo que nos damos cuenta es que cualquiera de los yanas son estados condicionados, y estados, pónganlo entre comillas, hay diferentes condiciones, no es que van a surgir porque quiero, tengo que conocer las condiciones para que eso surja. Y eso es posible entrenarlo más adelante. Pero ahora hay que comprender esto, que tanto la atención en este sentido como la quietud mental ven cómo se van relacionando y ven cómo esta posibilidad, como dice este yana, este sutta, de que se cultiva cualquiera de los yanas, nos va dando de a poco la posibilidad de ir observando los factores componentes de ese yana, los estados mentales sanos que surgen y observarlos como sigue. Fíjense esto. Entonces, aparta su mente de estos fenómenos, que son todos los que mencionamos antes, los 5 agregados, ¿sí? E inclina su mente hacia lo propiamente inmortal, dice la traducción así. Esta es la paz, esto es lo excelso, la desactivación de todas las actividades mentales, el renunciamiento de todas las adquisiciones, el fin de la vida es el desapasionamiento, el cese, el nirvana. Es decir, que esto puede ocurrir desde el primer yana. Si es firme en eso, alcanza la destrucción de las corrupciones mentales, pero si acaso no alcanzara la destrucción de las corrupciones mentales por aquel
deseo por el Dhamma, por aquel deleite en el Dhamma, entonces con la posterior destrucción de los cinco grilletes menores, llegaría a ser uno del nacimiento espontáneo para alcanzar allí el nirvana final sin retornar jamás a este mundo. Esto es el Anagami, que es el tercer camino de santidad, que es el que ya no retorna al mundo sensual y renace en las moradas puras, que es un reino del correspondiente al cuarto yana. Bien, y dicho esto, les voy a leer ahora otro más, el último muy cortito, que les pido que me tengan paciencia, porque está en inglés. Este es del Anguttara Nikaya, el libro de los 10, y vamos a leer el 10, número 58, que dice así, raíces, en el título, ¿no? Y dice, Vicus, ascetas de otras sectas, quizás le pregunten a ustedes, ¿en qué, amigos, todas las cosas tienen su raíz? ¿A través de qué ellas vienen a la existencia? ¿Desde qué se originan? ¿Sobre qué convergen? ¿Qué es lo que los guía? ¿Qué ejercita autoridad sobre ellas? ¿Quién es su supervisor? ¿Cuál es el centro de ellas? ¿En qué culmina y cuál es su consumación? Si alguien les preguntara así, sería interesante, ¿no? Que alguien le haga 10 preguntas así, una tras de otra. ¿Qué le contestarían ustedes? Dice el Buda a los monjes. Y yo creo que los monjes se quedaron, y uno de los monjes le dice, Bante, nuestras enseñanzas están enraizadas en el bienaventurado, guiadas por el bienaventurado, toman como recurso el bienaventurado. Sería bueno que el bienaventurado aclarara el significado de esta declaración. Habiéndolo escuchado de él, nosotros lo recordaremos. Buena respuesta de los bhikkhus, ¿no? Entonces escuchen bhikkhus y atiendan atentamente, valga la redundancia, que hablaré. Bueno, entonces, si ascetas de otras sectas les preguntan estas 10 preguntas, ¿qué sería la primera? ¿En qué, amigos, todas las cosas están enraizadas? Le tienen que contestar, todas las cosas están enraizadas en la avidez. La segunda, ¿a través de qué ellas vienen a la existencia? Vienen a la existencia a través de la atención. ¿Cuál? A través... No, perdón. Sí, dije bien. ¿De qué se originan? Se originan a través del contacto. ¿Sobre qué convergen? Convergen sobre la sensación, sobre Vedana. Es decir, convergen en la experiencia presente. ¿Cómo están? ¿Por qué están dirigidas o encabezadas? Están encabezadas por la quietud, por el samadhi. ¿Qué ejercita autoridad sobre ellas? La atención plena ejercita autoridad sobre ellas. ¿Quién es su supervisor? La sabiduría es su supervisor. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es la liberación. ¿Y en qué culminan? Culminan en lo que no muere. ¿Cuál es la consumación? La consumación es el nirvana. Entonces, muy interesante el sutta me parece porque tomando los tópicos que estamos hablando hoy, atención y quietud mental o tranquilidad y estabilidad mental, podemos observar entonces que la atención ejercita autoridad sobre lo que ocurre. Es interesante la palabra, ¿no? No sé si exactamente es autoridad o soberanía la traducción.
Pero es muy interesante porque la atención plena, que es lo que nos hace recordar cómo se mueve la mente, es también lo que nos permite tomar decisiones acerca de a qué le queremos prestar atención. O en otras palabras, qué actitud tenemos mental y cómo atendemos lo que atendemos. En el retiro de Córdoba de la última semana hubo algo muy interesante que surgió mucho en las entrevistas y también en el intercambio, que era lo que hacemos es importante, cómo lo hacemos es más importante. Cuando digo cómo, no digo bien o mal, sino cómo está la mente cuando hago lo que hago. Porque como está la mente es la intención que tengo. Y de acuerdo a cómo sea esa intención, amable, no amable, amorosa, exigente, despreciativa, cruel, eso va a tener mucho que ver con qué hago. Muchas veces surgen estas preguntas o a veces me acuerdo acá en muchos desayunos que me preguntan, bueno, pero algo yo tengo que hacer. Y lo que tenés que hacer solo lo sabes vos. El asunto es que no te pierdas por el qué hacer, cómo hacerlo. No te pierdas de cómo lo haces, de cómo actúa tu mente a la hora de hacer lo que sea que tengas que hacer. El cómo va a determinar la calidad de la vivencia que tenemos, el cómo vivimos, porque como está la mente, así vivimos, así experimentamos que Vedana, la sensación, que es donde todo converge. Entonces la atención nos recuerda cómo vivimos. La atención nos recuerda qué actitud mental queremos tener, qué calidad de acción mental va a haber. ¿Qué va trayendo entonces esta atención? Que la mente tenga mayores periodos de silencio, donde la mente hace menos comentarios o uno se empieza a desidentificar tanto de la cháchara mental como de pensamientos o inclusive de emociones. Y la mente empieza a estar en la tarea que está haciendo cómoda, blandamente, fácilmente. Está fácil, está ahí, no se quiere ir, se distrae menos. Es decir, está aquietada, está tranquila. Y ven que si yo les digo aquietada y tranquila, no es lo mismo que concentrada. No se siente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa quietud y esa tranquilidad se dan solas. Cuando yo intento concentrar la mente, entonces estoy intentando manipular a la mente de manera directa para que se absorba en un objeto de meditación y eso es algo que eventualmente por ahí lo logra, después de mucho esfuerzo y mucha presión mental, pero no me enseña cuáles son las condiciones para que eso ocurra por sí mismo. El estado de llana es un estado natural de la mente. Es verdad que es un estado que por ahí la ciencia lo puede describir como un estado alterado de conciencia, porque la persona está viviendo a veces una alegría enorme, una comodidad enorme, sin que exista ningún factor externo para que eso pase. Es decir, como que la mente está produciendo esa alegría, que es la alegría que más importa, que no es dependiente de lo que pasa afuera. Sin embargo, esa definición de la ciencia de estado alterado quizás no sea la mejor definición. Es un estado natural cuando la mente no tiene obstáculos, entra en llana. Así de sencillo. ¿Por qué entonces, o cuál es la causa de que nosotros en nuestra vida cotidiana andemos reforzando la duda,
pensando en dudas, la aversión, pensando o criticando, el deseo sensual, alimentándolo cada 2 minutos, la ansiedad o la preocupación o la pereza y el letargo. Simplemente cuando esos obstáculos no están, se da la condición para que entremos al primer yana, para que la mente empiece a actuar de ese modo. Cuando la verbalización mental se termina o desciende considerablemente, surge la actitud del segundo yana, donde hay más confianza, hay más silencio interior, donde la alegría es más intensa o más amplia porque está nacida ya de que la mente está más tranquila que en el primero. Cuando esa alegría se disipa, entramos en el modo de actuar del tercer yana, donde hay una gran comodidad física y mental. Cuando desaparece inclusive esa comodidad física y mental como factor, entra el cuarto yana donde ya en el tercero hay ecuanimidad y en el cuarto la ecuanimidad se hace muy presente. Y si uno practica diariamente, todos los días, una horita, si toma retiros o jornadas, estos yanas en un tiempo no muy largo empiezan a ser habituales en el meditador, por lo menos cuando medita. Y si eso está pasando, significa que la persona está tomando buenas decisiones, también significa que la mente está más blanda, que la mente está más dócil, que la mente está menos peleadora, que puede tener otro nivel de actividad mental, que no está únicamente relacionado con quiero, no quiero, yo soy tal cosa. Y esto es muy positivo porque los cuatro primeros yanas son una condición del samadhi, son una condición fundamental del octuple noble sendero. Entonces vemos que la atención plena y la quietud mental son elementos que se empiezan a relacionar y poco a poco la mente va volcándose hacia una cualidad superior que es la ecuanimidad. La ecuanimidad siempre tiene una sonrisa, gente, excepto cuando es una ecuanimidad muy, muy, muy profunda, donde por ahí la sonrisa está solo en la mente. No pueden, si ustedes se sienten ecuánimes, pero están tristes, no hay ecuanimidad. Si ustedes están ecuánimes, pero sienten una alegría desbordante, no hay ecuanimidad. La ecuanimidad es contento. La ecuanimidad es aceptación de lo que sea que está pasando. Pero tengan cuidado porque a veces la ecuanimidad, como es un estado que hay que aprender a vivenciarlo para poder definirlo de verdad en la mente, suele confundirse ecuanimidad con negación o indiferencia. Porque yo no quiero aceptar que en mi mente puede haber o pueden surgir estados malsanos. Miedo, celos, envidia, enojo, terror, miedo a la muerte, a lo que sea. A veces esos estados o acciones mentales no son fáciles de aceptar para el meditador, aun cuando ese meditador tiene mucha experiencia. Pero justamente es la capacidad de poder aceptar eso y no identificarse con eso lo que hace que uno lo pueda abandonar y realmente progresar en el camino. Si no, lo que estoy pasando es un periodo de negación. ¿Sí? El aburrimiento también es una manera de aversión. La indiferencia también es eso. Bueno, eso eran los suttas que quería leerles y comentarles. Ahora, si tienen preguntas, dudas de su práctica de los suttas, me callo un ratito. Aprovecho para pasarles el anuncio
El domingo que viene, el domingo 27, tenemos una jornada de meditación, la anteúltima del año, ¿sí? Lindo clima para juntarnos a meditar y compartir. Este, en noviembre, del 15 al 24 de noviembre, está el retiro de 10 días en Luján, una oportunidad de oro, ¿sí? Que siempre, nunca es fácil hacerse 10 días de espacio para poder ir a sentarse. La verdad que vale la pena, es muy lindo el lugar a donde vamos, muy cómodo. Así que bueno, ahora me quedo callado. Yo tengo un par de preguntas, Fede. Ah, Me quedó colgando la frase, la atención ejerce autoridad sobre, Sobre del las último cosas, texto. sobre las cosas que surgen, Ok, sobre las cosas que surgen. sobre todo lo que surge, la atención ejerce Ujú. autoridad, determina qué hace con eso. Claro, elige. Ujú. Después, en el contexto del primer texto que nos leíste, ¿qué es la visión clara con respecto al samadhi? La visión clara es lo que se llama insight. Ya. Cuando vos tenés un insight, cuando vos ves claramente las condiciones de lo que está pasando. Vamos a dar un ejemplo concreto, ¿sí? Vos estás meditando y en algún momento te das cuenta de algo. Ah, yo siempre hago lo mismo y me Ujú, estoy enganchando y te das cuenta en ese momento que lo soltás. ujú. Ya no te quedás pensando ni analizando, solo lo soltás. Te diste cuenta que eso no es sano y lo soltaste. Eso es un insight. Ok, ok, entiendo. Empezás a ver las cosas de manera intuitiva. Las empezás a ver de manera directa. No hay explicaciones de por qué lo haces o por qué no lo haces. Simplemente no actúas más de acuerdo a eso. Esto es muy importante que lo entendamos porque la comprensión es una acción, ¿eh? No es piripipipi y hacer lo contrario. O sea que cuando alguien dice, sí, yo entiendo lo que hago y lo sigo haciendo, es que no lo entiendo. Si eso me está haciendo mal, ¿no? Por supuesto. Entenderlo, si me hace mal, es no hacerlo. Entenderlo, si me hace bien, es hacerlo. Luego puede estar atrás de eso, si alguien te pregunta, que vos le expliques, mira, por esto, 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 podés decirlo, pero tiene que estar hecha la acción. Perfecto. Después hago un par más. Fede, yo tengo una pregunta, más que nada es pedir como un consejo. Con referencia a la fuerza o no, no sé si la palabra fuerza, al grado de atención, ¿cómo podemos regularlo? ¿Viste? Porque a veces en la meditación uno no se da cuenta y está como queriendo ir hacia algo por ahí muy pequeño, con más intensidad, y a veces también a lo largo de la meditación esa identidad, como esa intención se va como diluyendo y desapareciendo. Si vos tenés como algún consejo como para lograr un equilibrio en ese grado de fuerza e intención de mantenerse con el objeto de meditación. En vez de intentar pensar en ir hacia el objeto de meditación, pensá en Es abrir. que a veces, claro, no es como, a ver, por ahí no es la palabra ir, ¿no? Como a veces uno no se da cuenta que hay como más intensidad, ¿Sí? ¿sí? Que la mente se pone como más ¿Sí? activa, más. Hay un Y a veces exceso, eso que cae, ¿no? Como, cuando hay un exceso de intención, o sea, cuando la mente se obsesiona por ir hacia un lugar, es que detrás de eso hay una idea de control y detrás de esa idea de control hay una sensación
que no es agradable Ok, y estoy haciendo fuerza para no sentirlo. bien, Entonces, como lo que siento no me agrada, hago fuerza para ir al amor benevolente, a la compasión, al objeto de meditación, cual sea, para no sentir esa sensación. En otras palabras, estoy cerrándome a Vedana, a la experiencia presente. Pero si uno se abre a la experiencia presente, es decir, reconoce que hay una sensación incómoda en la mente, que bien, puede ser que uno no esté percibiendo cuál es esa sensación de fondo, pero capta la obsesión, capta esa cosa que me estás mencionando vos. Ah, mirá, sí, estoy haciendo fuerza y lo dejo y me relajo y acepto con esa relajación que tengo que estar simplemente consciente del objeto de meditación y eso alcanza, ok, va a darme la pista de ver cuál es ese estado mental subyacente que no me estoy dando cuenta. Y por ahí me doy cuenta que estoy irritado, muy poquito, pero estoy irritado. Por ahí me doy cuenta que en la mente hay un pequeño estado de aburrimiento, un pequeño estado de tristeza, que no me lo puedo hacer, que no lo acepto. Y no me estoy dando cuenta de que estoy usando el objeto de meditación como un palo para rechazar ese pequeño estado malsano. Pero simplemente si yo me abro y reconozco esa pequeña tristeza, si le doy lugar, si la reconozco, tristeza como cualquiera sea la mosca de turno, ¿sí? Me voy a dar cuenta que cuando yo me abro, la mente se calma inmediatamente y el balance viene solo. ok. Bien, gracias, Fede. No se te escucha, Grace. No puedo usar el mouse bien. No, preguntarte, cuando hiciste referencia a yugo, entre la atención plena y la concentración, Ujú. eso es también es cuando se encuentra el balance y llegas a la ecuanimidad, digamos, a nivel conceptual me refiero, la Y pregunta son, directa. son, son factores codependientes. Ajá, Viste que en los sutras lo que dice que es, puede haber concentración, es decir, puede haber tranquilidad y visión clara, puede haber visión clara y tranquilidad, puede haber visión clara y tranquilidad trabajando juntos. Twin, ajá, ¿sí? Eso es yoga. sí. Y por eso relacioné un poco con Claro, eso, pero bueno, como que todo me lleva claro, un poco a este mismo cauce. está Ajá, enganchado una con otra. gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Fede, Sí, ¿cuáles son los cuatro caminos, en resumen, del primer texto? Creo que era eso. que la tranquilidad precede a la visión clara, Ujú. la visión clara precede a la tranquilidad, la visión clara y la tranquilidad van juntas, twin, Bien. ¿sí? O lo que dice el cuarto, que es que una vez que eso se establece, para leértelo literalmente, que una vez que eso se establece, Ujú. ¿sí? Y ya no hay dudas con respecto al Dhamma, llega el Ujú. momento en que la mente se vuelve firme, calma, y se hace unificada y concentrada, dice acá. Y en él en el camino nace. Ah, ok. ¿Ves? O sea que esto es Bien. el proceso, lo que está diciendo el cuarto es que es claramente el proceso de los yanas. Mm, ok. ¿Y puede anteceder, la tranquilidad puede anteceder a la visión clara o la visión clara a la Y tranquilidad? lo que hay que Hasta entender que es se que no, establecen. que los sutas nunca es una cosa sin la otra. Sí. Esto es Ahí. muy importante de entender, ¿eh? No es que si yo hago una cosa no hago la otra. Se puede hacer, pero eso nunca está puesto así en los sutas. Ok, sí. Siempre Ahí. está puesto como
dos prácticas que no son dos, son una, que Mm, tiene esos matices de observación. ujú, perfecto. Hay una razón en todo esto, o puede haber muchas razones, pero una de estas es que nosotros tenemos que entender que el Buda no tenía siempre meditadores expertos. Claro, sí, sí, sí. Tuvo monjes que eran gente aún con menos recursos que la gente más pobre que hay hoy en el planeta. Ujú, Gente que apenas sabía hablar, ujú, o sea, que vivía en el medio de la selva, prácticamente con muy poco intercambio humano, y esas personas fueron arahants, llegaron a ser arahants según los sutras. Entonces el Buda tenía que exponer las cosas de una manera y dar una práctica que tuviera un sentido. Luego, como toda práctica, eso fue pasó por todos los estratos sociales. Estamos hablando del estrato más bajo, estrato ujú, medio, estrato alto, y por ujú, supuesto, cuando el budismo se asocia al poder temporal, mucho después, ujú, bueno, ya en la época del Buda era así, porque era sostenido, pero cuando esto es tomado por el poder temporal, cientos y miles de años después, en los países del sudeste asiático y de Asia en general, sí, eso trae todo otro tipo de conflictos. También lo hemos vivido en Occidente con la Iglesia Católica. Se sí. asocia el poder temporal a las Al enseñanzas Estado. religiosas y tenemos un problema. Ujú, ¿Sí? ujú, Entonces, tenemos un problema porque ya no importa tanto la enseñanza, sino cómo se nutren las instituciones o se cubren las instituciones con respecto a lo que hacen o dejan de hacer. Y es una cuestión ya ujú, de poder. Nada tiene sí, que ver esto con el alivio del sufrimiento. Seamos sí. cristianos, eh, judíos, musulmanes o budistas, no importa. Ujú, ujú, Entonces, en la metodología que utiliza el Buda, y si ustedes leen los sutras, es muy simple como habla el Buda, pero en esa simpleza hay verdades muy profundas que hay que estar muy abierto para entender, porque a veces es una forma de mencionar la frase o de decir que nos muestra qué quiere de verdaderamente decir y apunta de una determinada manera a cómo entrenar. Después de que se muere el Buda y viene la Abhidhamma, que son es como el primer gran comentario, ¿sí? ujú, Y ujú, luego que viene eh, el Visuddhimagga o todos los sutras mahayanas, que ya son elaboraciones posteriores y también son elaboraciones ya de gente de un nivel intelectual muy alto. claro, sí. El Abhidhamma son comentarios de Arahants en relación a las enseñanzas originales, tratando de hacer determinadas listas para que sea más fácil de memorizar, para poder ganar debates teológicos, también para poder explicar un montón de cosas. Y muchas cosas dentro de la tradición Theravada se basan en el Abhidhamma, descartando los suttas porque dicen que los suttas no son claros o no son completos. Pero eso no es Ah, así. bien. Buddhaghosa fue una persona que fue un brahmin de Sri Lanka, un hombre muy educado, pero muy educado. Tendría un nivel universitario, manejaba varios idiomas. Hay varias anécdotas con respecto a cómo él manejaba el pali, eh, el sánscrito, era un traductor, era un hombre que Ujú, había estudiado los Vedas. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que las personas que luego han confeccionado los comentarios eran personas eruditas. eruditos, claro. Ujú, Muchos de ellos se discuten el día de hoy si eran meditadores, ujú, claro. ¿sí? De hecho, algunas cosas hace creer que o cuánto comprendían, digamos, del Dhamma. Por eso es muy interesante que uno lea los suttas Ah, ujú, directamente. ¿Qué te dice a vos el sutta? Lo leo en castellano, si puedo leerlo en inglés, lo leo en inglés, y si puedo leer en inglés y en pali para comparar mejor, porque voy a tener una visión cada vez más abierta de las posibles traducciones, porque nosotros en inglés, depende a quién leamos, tenemos 5 traducciones del mismo sutta, 6, 10 traducciones, para mencionarles el idioma que más se habla en el planeta en ese sentido, ¿no? sí, sí, Y sí, vamos a claro. encontrarnos con que las traducciones tienen diferentes matices y esos matices pueden ser importantes. Por eso,
independientemente de la traducción, me tengo que apoyar en mi práctica meditativa, me tengo que apoyar en mi práctica diaria para cuando agarro un sutta, que es importante que los estudien, poder comparar las dos cosas. Yo el sutta lo tengo que comparar con mi vida diaria y con mi meditación. Si no es conocimiento académico. Sí. ¿Es malo? Para nada, porque es una buena lectura. Ujú. Pero necesito de las dos cosas. Clarísimo. No es lo mismo arrobamiento que concentración. No, digamos, las primeras traducciones de los estados de llanas, que se traduce como arrobamiento, que es piti, se traduce como una alegría Claro, claro. particular, que te es exaltada, que te hace sentir que Ujú, estás elevado, que te ujú, refresca el cuerpo y la mente. Entonces se le pone arrobamiento porque esa es la forma que tenían los traductores de los estados místicos cristianos. Es bien, ok. una palabra que está relacionado con el misticismo cristiano y por eso se utilizó para traducir piti de los suttas budistas. Ok. Claro, entiendo. ¿Sí? Ajá. Lo mismo que a veces se traduce dicha, ¿sí? Ah, Dicha como súper sukha. Sukha es occidentales. una comodidad mental y física, una facilidad mental y física, a eso se lo traduce como dicha. Y es verdad, pero nos damos cuenta de que en las palabras hay matices que a veces no son Sí, 100% sí. iguales, porque los Hay como una contextos son trampa. distintos. Por eso hay que Ujú, tener la mente abierta. ujú. Perfecto. Listo. Ah, y lo último yo. Y los factores mentales en los llanas que mencionaste, ¿cuáles pueden ser? Cada yana tiene ciertos factores mentales. El primero te vas a encontrar con el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, Claro. es Sí. decir, el pensamiento inicial, es decir, la intención de estar con el objeto de meditación y de quedarte con él, que es el segundo. Ujú. Te vas a encontrar que luego va a surgir alegría o piti, eso te va a dar felicidad y eso te va a dar unidireccionalidad de la mente. La mente se empieza a dirigir solita hacia el objeto de meditación. En el segundo yana lo que cesa es pensamiento aplicado y sostenido. Ujú. Entonces, podés tener esos factores, podés sentir confianza, vas a sentir entusiasmo en el primero y en el segundo, podés tener un montón de factores. Esto Ujú. que yo te menciono tiene más que nada que ver con los que se suele usar en los sutras. En el Bien. tercer yana va a desaparecer piti, va a quedar sukha y va a surgir ecuanimidad. Ok. Luego en el cuarto, sukha desaparece como factor, no es que va a desaparecer la comodidad física y mental, en realidad, como en el cuarto yana la respiración empieza a cesar o se hace muy, muy sutil, se deja de sentir el cuerpo. Entonces, Ah, por eso no hay comodidad física porque se deja de sentir el cuerpo, no hay ah, ningún cuerpo en ese momento que esté cómodo o incómodo, excepto que ajá. te pinche un mosquito, te pique, ¿no? Ah, Y luego, en los que serían las bases inmateriales, el espacio infinito, conciencia infinita, esfera de la nada, lo que va a haber es ecuanimidad cada vez más profunda y una mente cada vez más estable. Si utilizamos los Brahma Viharas, según el Metta Saja Sutta, vamos como a dar objeto. cuenta que cuando estemos en la esfera del espacio infinito, si hemos utilizado primero meta como objeto de meditación, vamos a transicionar a la compasión. Entonces vamos a tener esa ecuanimidad y el sentimiento de compasión también. Ah, ajá. Si luego continuamos, va a desaparecer la compasión y va a transicionar a mudita, que Ujú. es el alcance que puede tener hasta la conciencia infinita. Entonces vamos a tener factores que tienen que ver con la conciencia infinita, va a haber ecuanimidad y va a estar esa alegría Alegría. tan particular, tan serena. Y finalmente, cuando eso cese y transicione la ecuanimidad en la esfera de la nada, va a ser esa misma ecuanimidad el objeto de meditación y vamos a encontrarnos con una ecuanimidad muy serena, con una mente muy estable. Entonces, lo que vos te vas dando cuenta es que cada vez hay menos Factores. factores, ¿sí? Ujú, ujú. Hay uno de los suttas que está
creo que está es el primero del Yana Samyutta, del capítulo del Samyutta de los Yanas, que el primero se llama Cesación y que te habla de esto. Ok, sí. Por eso los factores llegan hasta la base de la nada, nada más. Claro, en la base de Claro. percepción y no percepción hay tan pocas condiciones en relación al proceso sensación, percepción, conciencia, que hay momentos donde eso al no estar, ¿No? la mente no tiene condiciones para prácticamente funcionar. Entonces hay largos periodos donde la mente parece que tuviera una condición de estar dormida, pero no está dormida. ¿Sí? De deslizarse en una especie de sueño, pero no está con sueño. ¿Sí? Entonces en algún momento surge una formación mental y uno sale de ni percepción ni no percepción y puede en algún momento reflexionar sobre qué ocurrió ahí. Y el noveno yana, que es la sensación de sensación, percepción y conciencia, se apaga, digamos, todo tipo de condicionalidad mental. Pero eso ya no Ok. tiene que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Tal cual. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, les pido que los que van a venir a la jornada me manden un mensajito para confirmar, así sabemos cuántos somos, ¿sí? Si les parece, compartamos mérito. Que los que sufren Los que sean sufren libres de sean libres de sufrimiento y los sufrimiento y aterrorizados, aterrorizados Estados intrépidos sean. sean. intrépidos Que sean, los y afligidos que se los despojen afligidos se de todo despojen de dolor todo y que dolor, todos y los que seres todos los encuentren seres alivio. encuentren Que alivio, todos los seres y que todos los compartan seres este compartan mérito este que así mérito que Que así así hemos hemos adquirido para el adquirido logro para el de todo logro de tipo todo de tipo de felicidad. felicidad. los seres Que los Que seres los que seres que habitan habitan en el del espacio de espacio esta devas tierra humanas de deban gran tengan poder de poderes de gran gran poder compartan poder, este mérito compartan nuestro compartan este este mérito por mérito nuestro mucho y nuestro, tiempo que por y mucho que por protejan tiempo mucho protejan la tiempo dispensación protejan de la Buda. dispensación de Buda. Sadhu, Sadhu, a, sadhu, a- sadhu, sadhu. Bien, Gracias, bien. Bueno, feliz día, Gracias, María gracias, del Fede. Mar. Besos a todos. Chau, chau. gracias, chao chicos, Chau, chau, feliz chau. día, para más mañana, chau, chau. Igualmente, chau, Chau, chau. chau.